Muy bien, entonces continuando con el estudio de las coordenadas polares, ahora veamos lo que es el trazado de las curvas. O sea, nosotros vamos a graficar entonces de repente alguna gráfica, alguna función que me den en coordenadas polares utilizando la siguiente técnica, para lo cual tú tienes que tener presente de que debes contar con un papel polar o de repente tú mismo trazar estas circunferencias seguidas para que obviamente puedas tener en cuenta ello. ¿Ya? A ver, entonces, profesor, lo que nosotros tendríamos que hacer es ubicar el trazo de las gráficas, para lo cual tengo que reconocer ciertos elementos que son muy importantes. En primer lugar, el polo, que está ubicado en este punto, ¿no? O sea, este punto O para mí vendría a ser el polo. Luego, obviamente de aquí yo voy a trazar una semirrecta a la cual le llamaré el eje polar. ¿Está bien? Claro, el eje polar. Por acá está su prolongación. Claro, entonces eso de ahí es muy importante para mí, ¿no? Para conocerlo de todas maneras. Pero también otro detalle también que es importante es la perpendicular o la recta que forma un ángulo de 90 grados con dicho eje polar. Claro, ¿por qué? Porque obviamente eso se va a definir para su cálculo. Además que también es importante líneas que formen determinados ángulos, ¿no? Lo que yo tengo que saber acá es que el ángulo de acá comienza con 0 grados. Luego vas dividiendo, acá es 90 grados. Luego acá es 180 grados. Luego 270 grados. Bueno, es algo que tú ya sabes, ¿no? Y termina obviamente acá en 360 grados. Bueno, así, ¿no? De esa manera. Y puedes seguir dividiendo cuantas veces tú desees, pero eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Para poder graficar tú tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo los cortes con los ejes, con el eje polar y con el eje perpendicular al eje polar, ¿no? O sea, el eje que está a 90 grados del eje polar con respecto a él. También tienes que ver las simetrías que pueden haber con el eje polar o con el eje normal, que vendría a ser el eje perpendicular al eje polar, pues, ¿no? O sea, con respecto a este eje de 90 grados. Claro, tienes que ver eso. Ahora tienes que darle valores también con respecto, obviamente, a cada uno de los ángulos para que te dé el valor de R, y así ubicas cada punto acá, obviamente con su respectiva longitud. ¿Está bien? A ver, entonces, profesor, ¿cómo sería? Vamos a tomar en cuenta entonces los siguientes aspectos. Primer aspecto, tengo que ver yo entonces los cortes o las intersecciones con los ejes. Tenemos entonces acá intersecciones con los ejes. Si yo quiero saber si dicha curva corta al eje polar, entonces tengo que hacer que θ sea igual a nπ, ¿no? O sea, el valor de θ igual a nπ obviamente me dará una intersección con el eje polar. Si yo quiero saber la intersección con el eje a 90 grados del eje polar, obviamente, ¿no? Del eje polar, voy a ponerlo así. Si yo quiero saber si hay intersección con el eje a 90 grados del eje polar, tengo que hacer que θ valga nπ más pi medios. Obviamente donde n pertenece a los números enteros, bueno, o sea, n es un número entero, pues obviamente. Pero por si acaso te lo aclaro. Ya, entonces, el primer paso espero que ya esté establecido, ¿no? Ya está, creo que ya está entendido. Ya, ahora veamos el segundo paso. El segundo paso son los llamados ejes de simetría o la simetría simplemente. Simetría. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Que se refleja lo mismo
de un lado para otro. Eso quiere decir la simetría. Ya, primero, si hay simetría con el eje polar. Para que haya simetría con el eje polar, tú tienes que hacer lo siguiente, que los puntos R, teta, deben coincidir con los puntos R menos teta. O sea, si esos puntos coinciden, o sea, si el punto R teta coincide con el punto R menos teta, entonces, bueno, no es tanto que coincida, sino que te dé lo mismo. O sea, te dé un mismo valor de R para menos teta, ¿no? O sea, no quiero decir que teta sea igual a menos teta, no. O sea, de que el mismo valor de R, ya sea para teta o menos teta. A eso me estoy refiriendo. O sea, si esto de acá pertenece obviamente a la función, entonces hay simetría en el eje polar. Muy bien. Vamos a ver si hay simetría en el eje a 90 grados del eje polar. O sea, me estoy refiriendo a este eje. Bueno, si hay simetría tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces lo que tú tienes que hacer es que haya puntos R teta y también puntos R pi menos teta. O sea, si existen estos puntos, ¿eso qué quiere decir? Que para teta y para pi menos teta te da el mismo valor de R. Entonces quiere decir que es simétrico con respecto al eje que estamos viendo ahí. Y si es simétrico con respecto al polo, porque puede haber simetría con respecto al polo, entonces el R teta y el menos R teta deben existir ahí también, ¿no? O sea, para el mismo valor de R o menos R, el ángulo teta debe ser el mismo. Entonces, en ese caso, diremos que es simétrico, pero con respecto al polo. O sea, de esta manera, ¿no? Con respecto al polo es simétrico. Ya, o sea, así en forma diagonal, ¿no? Claro que sí. Muy bien, así sería entonces, ¿no? Ya bueno. El tercer tipo es la tabulación. ¿Cómo es eso, profesor? ¿En qué consiste la tabulación? Bueno, consiste en darle valores. ¿A quién, profesor? A teta. Para que R tome también valores. Por eso. ¿Está bien? Así sería. Y bueno, la cuarta y última característica es el trazado de la gráfica. Trazado de gráfica. ¿En qué consiste esto, profesor? Me preguntarán, ¿no? Lo que pasa es que en el trazado de gráfica, ya con los puntos obtenidos, lo que tú vas a hacer es dibujarlo, ¿ya? O sea, voy a unir los puntos que me están, imagínate, por acá, por aquí, por acá, y los uno. Y así, obviamente, dibujo la gráfica que me están pidiendo. Entonces, estos son los pasos adecuados como para poder trazar una curva en coordenadas polares, ¿no? Recontra fácil y sencillo como todas.